El triunfo de Bukele el día de ayer ha sido un apoyo incondicional a Daniel Noboa, el presidente de Ecuador. Se podría decir que el triunfo de Bukele es para Daniel Noboa lo que el triunfo de Chávez lo fue para el presidente Rafael Correa. Para Estados Unidos, el triunfo de Bukele es preocupante porque él va camino a ser un dictador o un presidente a perpetuidad como el presidente de Turquía. Entonces el problema fundamental está en que ha logrado no solamente un triunfo electoral, sino que controla también la Corte Constitucional y el Congreso de El Salvador. Es decir, concentra todos los poderes. Pero el gran problema también está en que se ha convertido en un tirano dentro de El Salvador. Es un tirano dentro de El Salvador porque con la excusa de que tiene que derrotar a los pandilleros, que son lo que en El Salvador se podría decir la peste más grande que tuvo ese país en su historia, algo similar a lo que vive Ecuador, que tiene en los carteles del narcotráfico ecuatoriano el mayor problema de la historia reciente del país como un desastre humanitario. Los dos países concentran su mayor esfuerzo y su economía en llevar a la cárcel a los delincuentes. Pero los delincuentes que van a las cárceles muchas veces son personas inocentes. Por supuesto, la razón que tiene Bukele es: tengo que defender los derechos humanos de los delincuentes o tengo que defender los derechos humanos de los inocentes, de las personas del pueblo. Y efectivamente, los delincuentes, tanto en El Salvador como en Ecuador, fueron los que violaron los derechos humanos y que ahora no tienen derecho en sí a exigir que se les respete. El problema está en que muchos de los que ahora están presos a lo mejor no están presos porque tienen un delito a cuestas, sino que están presos porque simplemente eran amigos, compadres, familiares o relacionados con los delincuentes. Algunos de ellos simplemente porque por novelería se tatuaron el cuerpo. Recordemos que en El Salvador fue una novelería el tatuarse con los tatuajes que identificaban a las diferentes maras, más que por otra razón, porque las maras eran las dueñas del país y exigían a los jóvenes que guardaran alguna simpatía o alguna relación con ellos. Y esto hizo que las jóvenes, en muchos casos, se pintaran su cuerpo simplemente para no ser acosados, para no ser intimidados por los pandilleros. Hoy, aquellos que se pintaron los cuerpos están en la cárcel, posiblemente sin haber cometido ningún delito. Y el problema está en que el sistema judicial de El Salvador no se puede decir que sea un sistema judicial mejor que el ecuatoriano, porque ahora en el Ecuador ya tenemos también 5.500 presos en las cárceles, de los cuales 230 o 250 ya son reconocidos miembros de lo que llaman ahora bandas narcoterroristas.
O sea, son terroristas, son acusados de terrorismo, de haber colocado bombas, asesinado gente, en fin. El problema también está en que muchos de los que están en esos grupos de encarcelados, a lo mejor no lo son o simplemente están ahí porque las casualidades, la coincidencia, las circunstancias hicieron que este individuo apareciera entre los presos. Es problema definir ahora quién es el culpable y quién es el inocente. Y esto se puede hacer si es que el sistema judicial, en el caso de Ecuador, deja de ser el peor sistema judicial de América Latina. Los jueces, los abogados, como nos ha demostrado el caso Metástasis, son extremadamente corruptos y la corrupción llega al mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto es inaudito. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia en Ecuador se encuentra preso. Ante estas circunstancias tenemos que observar y decir, sí, el ejemplo que da Bukele de cómo convertirse en un tirano, dictador, es un buen o un mal ejemplo para el resto de países de América Latina. ¿Cómo lo fue el ejemplo de Chávez? Ahora, la diferencia está en que Chávez estaba por el socialismo del siglo XXI. Esto quiere decir que la sociedad civil lograba tener acceso al poder mediante elecciones y procuraba la redistribución de la riqueza como objetivo fundamental. En cambio, en el sistema de Bukele, los ricos se convierten en más ricos y concentran su poder en una especie de monarquía, donde ya el sucesor de Bukele seguramente será su propia mujer. Y el sucesor de Daniel Noboa, que todavía le quedan muchos años porque apenas tiene 35, será él mismo y posiblemente también será su mujer. Muchas gracias.